Amigos, grande es el privilegio de cada día compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a revisar, reflexionar el capítulo 61 del profeta Isaías. Pero antes te invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia manifestada de día en día para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú también estás en medio de la adversidad, en medio del dolor y el sufrimiento. Y tú eres quien nos consuela y nos fortalece. Y una vez más te agradecemos, Señor, por el pan necesario que nos brindas de día en día. Y en forma especial hoy pedimos la conducción de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra, que tú toques nuestro corazón y estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 61 en mi Biblia tiene un título y dice Buenas nuevas de salvación para Sion. Y comienza el versículo 1 hablando acerca del Mesías, y Cristo mismo cita este versículo y dice, cuando está allí en Nazaret, dice, hoy se ha cumplido esta escritura, refiriéndose a sí mismo el cumplimiento de esta profecía. Vamos a dar lectura, dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió, Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En este versículo, Cristo, el Mesías, entonces se refiere claramente y dice que vino a predicar las buenas nuevas. Qué hermoso es saber la noticia que Cristo murió por todos mis pecados. Qué alivio el confesar los pecados al Señor, y el Señor murió en la cruz para limpiarme de todo pecado. Si yo acepto a Cristo, entonces el Señor cargó sobre él mis pecados. Por eso tengo el ofrecimiento de Cristo en la vida eterna. Luego dice, a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. Muchas veces las adversidades de la vida, los planes que no me resultan, los conflictos que tengo, a veces familiar, a veces externo, todo eso, mi corazón está abatido, quebrantado. Pero el Señor dice que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, si tú aceptas a Cristo, aceptas la ayuda divina para tu vida. Entonces tu corazón comienza a gozarse en la bendita esperanza del regreso del Señor. También agrega en este versículo, dice, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Quiero compartir con ustedes en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Lo que dice es lo siguiente, San Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Isaías dice que el Mesías vendrá a librarnos de la cárcel, porque el pecado nos ha producido estar cautivos. Entonces el Señor nos libra de ser esclavos del pecado y somos hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, somos herederos de la promesa del Señor de morar con Él por la eternidad. Versículo 2 dice, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. El año de buena voluntad se está refiriendo en el Antiguo Testamento al año de jubileo, que después de 50 años se restituían todo a su dueño original. El que había estado esclavo quedaba libre. Entonces, ese era el año de la buena voluntad. Querido amigo, esta tierra ha sido usurpada por Satanás. Ya viene el Señor y regresará esta tierra a su dueño original, a Cristo el Señor, y nosotros también regresaremos a Jesús porque Él murió por nosotros. Luego dice
el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a todos aquellos que han sufrido la pérdida de un ser amado por causa del pecado, seremos consolados por el Señor. Cuando Cristo venga y regrese en gloria y majestad, solo habrá dos grupos, los salvados y aquellos que se perderán eternamente. Versículo 3 dice, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Versículo 3, 4 y 5 nos habla que la ciudad de Sion ahora será glorificada. Y en el versículo 5 dice, y los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aquellos que eran enemigos de Sion, ahora serán quienes apacienten las ovejas, serán quienes ellos labren la tierra. ¿Por qué? Porque finalmente Sion es exaltada por sobre todas las cosas. La ciudad, la nueva Jerusalén, entonces vendrá y los redimidos de Jehová serán del pueblo del Señor y serán de todas las naciones porque vienen y la gloria le pertenece al Señor. Versículo 6 nos habla del llamamiento que nos hace Dios como ministros del Evangelio. Dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, y seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Quiero compartir con ustedes allí en el libro Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Allí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla del llamado al sacerdocio, que somos ministros, que somos intercesores por el pecador. Tenemos que contarles las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y declara así, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, tú y yo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos adquiridos por Dios mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Debemos recordar que fue una muerte despiadada en la cual murió el Señor Jesús, una muerte de donde se agonizaba varios días, sus manos fueron desgarradas, sangre derramó su corazón por amor a nosotros. Y el Señor nos perdona todos los pecados y dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, fuimos adquiridos para anunciar las virtudes del Evangelio. Aquí está el llamado que nos hace el Señor en Isaías 61, versículo 6. Y luego el versículo 7 y 8 dice que en vez de confusión habrá gloria para el pueblo del Señor. El versículo 11 quiero compartir, dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Nosotros recordamos las profecías de Daniel, cuando venga Jesucristo finalmente se va a restaurar y se va a instalar el reino de Dios y su justicia. Amigo, amiga, somos invitados a ser parte de este reino y anunciar las buenas nuevas de salvación. Hoy acepta a Cristo como tu Salvador y ya no serás esclavo del pecado, sino hijo e hija de Dios. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia.